La prehistoria es la parte de la historia más remota, la que sucede desde el origen de la humanidad hasta la invención de la escritura. La mayor parte de la historia de la Tierra tuvo una existencia sin vida. Los humanos surgimos hace alrededor de 23 millones de años y desde entonces hemos ido dejando pistas de nuestros pasos. La prueba de la llegada del hombre a la península ibérica es Atapuerca, diario de los pasos del Homo. La Sierra de Atapuerca está situada en la provincia de Burgos, a unos 15 kilómetros de la capital. Enclavada entre los términos municipales de Ibeas de Juarros y Atapuerca, es un pequeño macizo calcáreo perteneciente al sistema ibérico. Se trata de un sistema kárstico formado por conjuntos conectados de cuevas de roca caliza, soluble al agua. Los animales y los seres humanos entraron y depositaron allí restos de comida y herramientas que posteriormente fueron cubiertos por sedimentos, dejándonos entre capa y capa de sedimento episodios de la forma de vida de aquellos grupos que las habitaron. En 1896 se inicia la construcción de una vía férrea que permitiría explotar el mineral de carbón y de hierro de la sierra. En un principio, el trayecto ferroviario no atravesaba la Sierra de Atapuerca. Sin embargo, y sin explicación conocida, los trabajadores se salen de la línea más lógica y el nuevo trazado atraviesa la sierra por su lado suroeste, mediante una profunda trinchera de medio kilómetro de longitud. La utilización de explosivos para la creación de esta trinchera permitió la aparición de cuevas colmatadas con sedimentos pleistocenos, con huesos e industria lítica, exponiéndolos a la luz y mostrando claramente su estratificación. En 1976, el ingeniero de minas Trino Torres desciende a la cima de los huesos en busca de restos de osos fósiles y allí se encuentra varios restos humanos que confía a su tutor, Emiliano Aguirre. En 1978 se elabora un proyecto de investigación y comienzan las excavaciones, que a partir de 1983 comienza a dar resultados, lo que supuso la consolidación de las investigaciones sistemáticas. Con el comienzo de las excavaciones y las numerosas cavidades rellenas con las que cuenta la sierra, se hace necesario ponerles un nombre y trabajarlas de forma individual. Sima del Elefante es una cavidad que fue seccionada por la trinchera, siendo visible su relleno a uno y otro lado de la vía férrea. Tiene 25 metros de altura y 15 de anchura. Abarca en su formación sedimentos de hace 1.200.000 años hasta hace 150.000. Cuenta con un total de 21 niveles y en el primero se han recuperado restos óseos de especies animales con señales de acción de instrumentos líticos. También en esta primera zona se han encontrado esquirlas de piedra que pertenecen a los más antiguos instrumentos reconocidos en Iberia. En esta Sima del Elefante, entre 2006 y 2007, se produjo la recuperación de restos de homínidos que permitieron fechar la presencia del Homo antecesor hace más de 1 millón de años y convirtieron a Atapuerca en el yacimiento con restos más antiguos de Europa. Trinchera Galería es uno de los yacimientos que quedó expuesto en la construcción del ferrocarril. Se trata de una galería conectada con cueva de zarpazos y con un conducto vertical a modo de chimenea con 16 metros de sedimentos ricos en fósiles de animales, plantas e industria lítica de hace más de 200.000 años. Cueva de los Zarpazos es una sima vertical conectada a una cavidad. La entrada actual se hizo por los operarios del ferrocarril. La primitiva está más arriba. Lo más característico son las marcas dejadas por zarpazos de oso en la pared, que dan nombre al lugar. En este yacimiento se han encontrado restos humanos pertenecientes al Homo heidelbergensis. También han aparecido numerosos utensilios que han permitido conocer la forma de vida de nuestros antepasados. Grandolina se encuentra a menos de 500 metros de Sima del Elefante. Es un yacimiento con 20 metros de altura y 18 de anchura, que ha sido dividida en 11 niveles. Esta cavidad, en su nivel 7, presenta una característica denominada inversión magnética y que significa que los niveles inferiores tienen más de 780.000 años y menos de 990.000, y los niveles superiores menos de 780.000 años. El nivel 6 cuenta con una franja conocida como estrato aurora, que destaca por la recuperación de restos humanos que permitieron en 1994 el descubrimiento de la especie Homo antecesor. La cantidad de restos de niños y jóvenes encontradas en este yacimiento hace pensar en fallecimientos no naturales, que unidas a las marcas por mordedura, hace presagiar la práctica de la antropofagia del Homo antecesor. Además, en la ladera alta de la sierra, a unos kilómetros de la trinchera del ferrocarril, se encuentran otras cavidades que nunca llegaron a ser tapadas por los sedimentos, por lo cual siempre ha sido conocida su existencia.
Conocida como Complejo Cueva Mayor o Cueva del Silo, se trata de un conjunto de cavidades comunicadas a través de un paso estrecho y peligroso, con múltiples galerías y yacimientos, y entre las que destacan la Sima de los Huesos, la Galería del Sílex, el Portalón o Cueva del Mirador. Cada verano, durante el mes de julio, los investigadores limpian las cavidades de Atapuerca para obtener metro a metro nuevos huesos de los antiguos pobladores. La excavación permite recuperar, ordenar y almacenar objetos para su posterior estudio y con ello generar conocimiento universal. Equipos multidisciplinares participan cada año en la obtención y el estudio de los restos que alberga la sierra. Entre los diferentes investigadores podemos encontrar disciplinas como la geología, la botánica, la paleontología humana, la micropaleontología, la paleontología animal, la zooarqueología o la tafonomía, entre otras. La investigación de los restos de Atapuerca conlleva diferentes fases. La extracción, que consiste en excavar cuidadosamente el sedimento e ir discriminando los objetos con valor arqueológico. Para esta actuación, en Atapuerca se ha realizado una cuadrícula de 1 metro cuadrado que permite dotar a cada resto de su referencia espacial. El lavado es el proceso que comienza con el secado de los sedimentos y una primera búsqueda en el exterior de pequeños fósiles. A continuación, los sedimentos, ya secos, se llevan al río, donde con bombas de agua se lavan y tamizan, lo que permite extraer fósiles de tamaños muy pequeños como los huesos de micromamíferos que no pueden descubrirse a simple vista. Desde que se comenzara a excavar, los yacimientos de Atapuerca han permitido la obtención de importantes descubrimientos. Y es que Atapuerca es, sin duda, el diario de los pasos del Homo. Una vez recogidos y lavados, los restos procedentes de los yacimientos de Atapuerca llegan a la Universidad de Burgos para ser estudiados en profundidad. El Parque Científico-Tecnológico, más conocido como edificio I+D+I, es el lugar donde llegan y se estudian gran parte de los hallazgos líticos, óseos y de cerámica. Los restos que llegan a la universidad son estudiados desde diferentes disciplinas. Una de ellas es la arqueología prehistórica. En arqueología prehistórica lo que desarrollamos es toda una enorme batería de preguntas e intentamos darles respuestas con las técnicas y con una metodología. Mira, nos preocupa, por ejemplo, localizar los yacimientos, es decir, dónde estuvieron asentados los seres humanos del pasado. Desarrollamos todo un programa de geología, de geomorfología, de prospecciones, que nos sirven para localizar los sitios donde había lugares de reunión, lugares de acampada, donde había poblados. Una vez que hemos localizado los sitios, hacemos todo un tratamiento de cuáles eran las zonas ocupadas, por qué, cuáles eran las zonas desocupadas, por qué, cuáles eran las relaciones entre los asentamientos que existían en aquella época. En definitiva, tratamos de reconocer ese pasado fosilizado y a partir de él reconstruir cómo era la vida en la prehistoria. Para lograr un conocimiento completo de lo que aconteció, es importante estudiar los hallazgos por separado. En el Laboratorio de Arqueología Prehistórica se trabaja desde diferentes disciplinas. Una de las más importantes es la prospección arqueológica, que permite, mediante el uso de planos y de batidas en el terreno, localizar yacimientos de donde extraer restos para su posterior estudio. Basándonos en criterios etnográficos, hicimos un territorio que pueden explotar los neandertales, en este caso, de 10 kilómetros de radio. Entonces, hicimos un punto central en los yacimientos de la Trinchera y un espacio en un mapa de 10 kilómetros de radio. Seleccionamos un espacio en los alrededores de la Sierra de Atapuerca, que son una superficie de 314 kilómetros cuadrados, y lo que se hizo durante varias campañas de prospección, andar metro a metro absolutamente todo ese terreno. Íbamos baterías de 11 personas, que íbamos juntas, separadas unos 5 o 10 metros, buscando, mirando al suelo y buscando evidencias de herramientas de piedra que fabricaban los grupos prehistóricos. El resultado de estas campañas de prospección, que se hacían 2 al año, desde el año 99 hasta el 2003, fueron la documentación de 180 yacimientos prehistóricos, inéditos hasta el momento, que se han descubierto en los alrededores de la Sierra de Atapuerca. Otra de las actividades que se realizan en el área de arqueología prehistórica es el análisis paleobiológico de los restos.
Esto permite conocer, mediante la utilización de guías, a qué animal pertenecen y saber cuál ha sido su evolución desde la prehistoria hasta la actualidad. Este análisis paleobiológico consiste en primer lugar en determinar qué especies nos encontramos en el yacimiento, saber qué especies tenemos. Para ello utilizamos diferentes atlas morfológicos y también realizamos medidas de las diferentes piezas que recuperamos, tanto sean restos dentales como restos postcraneales. Para realizar dichas medidas empleamos por una parte atlas morfométricos que nos dicen, en función del grupo en el que nos encontremos, la forma de medir las piezas. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues con un calibre decimétrico, las medidas siempre se toman en milímetros. Y tenemos, por ejemplo, en este caso una mandíbula de ciervo y vamos tomando diferentes dimensiones que ya, como os he dicho, aparecen en referencias bibliográficas. Diámetros anteroposteriores, diámetros transversales, altura de las piezas. Estas medidas no solo se utilizan para determinar la especie, sino también después para caracterizarla. La caracterización consiste en conocer la edad de muerte del individuo, también determinar la estacionalidad, así como conocer el dimorfismo sexual y el peso de las diferentes especies. Por otro lado, los restos de los animales son observados con lupas de gran aumento o con microscopios para descubrir marcas de descarnación y saber si han sido consumidos por otros animales o por homínidos. Un capítulo importante en la información que extraemos de los restos óseos viene determinada por el análisis de las superficies, es decir, ver si en el periósteo, si en la zona cortical de los huesos han quedado marcadas señales que nos hablen del pasado. Por ejemplo, en este hueso yo estaba mirando una serie de fisuras que se han producido por el cambio térmico y hay unas marcas de corte, es decir, hay unas pequeñas líneas producidas cuando el carnicero, con un instrumento de siles, cortó esta falange de rebeco para extraer la piel del animal. Para determinar las señales que han quedado en las superficies e identificar correctamente la etiología, es decir, lo que ha acontecido concretamente, lo que se hace es someter todos los huesos a su visualización con un microscopio óptico. Cada disciplina permite responder algunas de las preguntas que se hace la arqueología prehistórica. El Laboratorio de Paleontología es también el encargado de estudiar en exclusividad el yacimiento de Portalón, en Cueva Mayor de Atapuerca. La línea de investigación de este yacimiento se compone de varias disciplinas en las que se estudian los restos de las actividades productivas y ganaderas de los primeros neolíticos de la península. Aquí en Atapuerca tenemos algunos yacimientos que contienen restos arqueológicos de los primeros neolíticos y los que vinieron después, que penetraron en el interior peninsular y se asentaron en estas zonas de la meseta. De estos yacimientos nosotros investigamos aquí en la Universidad de Burgos uno concretamente, que es el yacimiento del Portalón, y del que vamos a contar pues algunas de las cosas que estamos descubriendo y qué significado tienen. Una de las técnicas que se utilizan en el Portalón para el estudio de los restos es el escáner láser superficial, que permite topografiar y ubicar los puntos exactos de los hallazgos. También sirve para hacer levantamientos planimétricos y recreaciones en 3D de alta calidad de la superficie de la cueva. Una de las técnicas que empleamos en el Portalón para topografiar y hacer levantamientos planimétricos es el escáner láser superficial. Lo bueno de estas herramientas es que si con la estación total vamos punto a punto, aquí en 8 minutos más o menos, podemos coger unos 12 millones de puntos. Otra de las cosas que nos permite este programa es ver la imagen en 3D. Bueno, podemos verlo en color, podemos verlo en blanco y negro. Nos permite obtener estas imágenes, que son imágenes ortográficas, que no hay nada de distorsión. Y algo muy útil es que se puede conectar con AutoCAD y a partir de AutoCAD sacar perfiles a través de lo que son toda la nube de puntos. Aquí estamos viendo la puerta de la entrada, aquí es donde estamos trabajando nosotros, y todo esto es parte de la cueva, es la cáscara de la cueva, como si estuviésemos viendo la cueva desde fuera. Es una reconstrucción real de la cueva, no es algo inventado, sino que tenemos aquí toda la topografía de la cueva. Por otro lado, se estudian los restos de cerámica recuperados en el yacimiento. Para ello se trasladan al laboratorio donde comienza el proceso de trabajo.
Una vez que los restos se recuperan en el yacimiento, lo llevamos al laboratorio. En el laboratorio se procede al siglado, es decir, a la identificación de cada pieza, y luego se realiza un inventario, es decir, que todas las piezas recuperadas quedan metidas en una base de datos. El siguiente proceso pues es dibujar todos los fragmentos, y luego ya se procede al estudio detallado por diferentes características. Empezamos analizando pues las características tecnológicas. Estas características pues consisten en analizar, por ejemplo, la superficie de los materiales, es decir, el tratamiento que tuvo. Una vez que la pieza es elaborada, tiene una serie de imperfecciones, y lo que se suele hacer es pues quitar esas irregularidades. El tipo de tratamiento, la composición de las pastas, incluso la cocción. Eran cerámicas hechas a mano, cocidas en un fuego abierto, por lo tanto la atmósfera de cocción es bastante irregular, de ahí pues la diferencia que podemos observar en la tonalidad de las pastas. Otro de los rasgos muy importantes para analizar o para que nos dé el conocimiento de estas sociedades es la tipología. Es decir, que si son cerámicas de gran tamaño, nos estarían hablando de almacenaje o para transportar o recoger líquido, mientras que si vemos otras pues de pequeño tamaño, podrían estar informándonos sobre el uso del consumo de comida. Finalmente, en Portalón se sigue otra línea de investigación. Es el estudio de la industria ósea, donde se trabaja con todo el conjunto de materiales realizados en hueso, asta de toro o incluso piezas de marfil extraídos del yacimiento. Una de las líneas de investigación que se sigue ahora mismo en el Laboratorio de Evolución Humana es el estudio de la industria ósea. Es decir, todo el conjunto de materiales realizados tanto en hueso como en asta de toro, incluso tenemos algún ejemplo de marfil. La muestra es importante, ya que las más de 200 piezas que la componen supone una de las más representativas de Castilla y León. El estudio de estas piezas lo que nos va a permitir es resaltar las características de cada uno de esos periodos que nos hemos ido encontrando o que hemos ido descubriendo en la estratigrafía del Portalón de Cueva Mayor. El conjunto de la industria ósea nos proporciona toda una serie de características y de datos no solamente para datar, cosa que se puede realizar a través de estos elementos, ya que es un material orgánico, sino también que nos proporciona una serie de tipologías que nos van a permitir hacer una comparativa con lo que existe en otros lugares, como he dicho antes, tanto a nivel peninsular como a nivel europeo. Uno de los elementos más característicos del yacimiento del Portalón es la presencia de 2 agujas realizadas en hueso, de las cuales solo existen 4 a nivel nacional. Otro de los elementos característicos de esta industria es la aparición de un punzón realizado en un radio humano, de los cuales solo tenemos constancia de la presencia de otro en una cueva del sur de la península llamada la Cueva de Nerja. En el edificio I+D+I de la Universidad de Burgos se encuentra otro área que trabaja con los fósiles extraídos de Atapuerca. Es el Laboratorio de Evolución Humana. En él, desde el punto de vista de la paleontología, se estudia la historia de vida de los hombres que nos han precedido en la prehistoria. La vida es un proceso histórico y como tal, bueno, pues hay que conocer esa historia. La ciencia que se encarga de conocer esa historia es precisamente la paleontología, y lo hace en base pues a los restos de los organismos, a los restos o señales que han dejado los organismos, ¿no? Es un poco la definición de fósil. Bueno, pues aquí hacemos eso en un grupo concreto de seres vivos, que son los seres humanos, y también algunos de los, digamos, mamíferos que acompañaron al ser humano a lo largo de su evolución. La caza, la recolección, las enfermedades, cómo eran ellos físicamente, de dónde obtenían las materias primas con las que fabricaban herramientas o lanzas, cómo las utilizaban, en fin, todo lo que podamos saber sobre ellos, ¿no? Y por supuesto, pues cómo se desarrollaban, cómo crecían, qué diferencias hay entre hombres y mujeres. Todo eso, bueno, pues lo podemos estudiar en base
a los huesos que estamos encontrando, y es un poco nuestro trabajo. Concretamente, en la Universidad de Burgos se trabaja con aquellos fósiles que no pertenecen a la cabeza. Con ellos se hacen múltiples estudios sobre diferentes aspectos de la vida de los hombres prehistóricos. Aquí concretamente tenemos, por ejemplo, algunos de los restos postcraneales de los humanos de la cima de los huesos. ¿Qué quiere decir postcraneales? Pues lo que no es la cabeza. Nosotros nos dedicamos aquí precisamente a estudiar el cuerpo de estos humanos. Entonces, bueno, con estos huesos que además, como podéis ver, están excepcionalmente completos, es algo muy raro en yacimientos de estas cronologías, y además hay muchos, podemos hacer un montón de estudios no solamente de cómo era un individuo, sino cómo eran varios individuos. Por otro lado, estos restos, aunque bien conservados, en su mayoría han aparecido por partes en diferentes campañas de excavación. Su reconstrucción ha permitido conocer datos como la estatura de los hombres que han habitado en la cueva de la cima de los huesos. Los hombres pueden estar rondando 1,67 m, 1,70 m, 1,74 m, algunos, 1,76 m. Las mujeres, en cambio, pues siempre un poquito por debajo, pues desde 1,55, 1,60, 1,62 como mucho. Bueno, pues son cosas que no sabíamos de estos humanos y que podemos averiguar gracias a estos fósiles de la cima de los huesos, ¿no? Y además, claro, en estos yacimientos, como de la cima, aunque hay muchos fósiles, no aparecen siempre enteros. Y poco a poco, pues a base de recuperar pequeños fragmentos, vamos reconstruyendo año tras año cada vez más huesos. Este, por ejemplo, es notable, siempre lo contamos, porque este es un fragmento, es un número, el hueso del brazo, cuya mitad proximal apareció en el año 1976, mientras que esta ya apareció cerca del año 2000. Uno de los hallazgos importantes de Atapuerca es la pelvis 1, que ha aportado mucha información sobre el peso y la estatura de los hombres de la época. Bueno, pues estamos precisamente ante uno de los fósiles emblemáticos de la cima de los huesos. Y bueno, pues es la famosa pelvis que hemos apodado Elvis precisamente. Y desde luego toda su anatomía nos está hablando de individuos muy robustos desde el punto de vista muscular. Resulta que precisamente, como decíamos antes, existen huesos de las piernas completos que nos permiten calcular bien la estatura y el peso de los individuos. Bueno, pues concretamente la estatura de Elvis podría estar en 1,70 m, con bastante precisión podemos decir esto. Y el peso del cuerpo pues podría superar los 100 kilos. Teniendo en cuenta ese peso corporal y la estatura de 1,70 m que decimos, estaríamos hablando de individuos que están incluso fuera de los límites de lo que hoy consideraríamos un peso normal para esa estatura. Eso tiene que ver también con su modo de vida. Evidentemente estamos hablando de cazadores-recolectores, de forma que tendrían que cazar confiando en su fuerza física. Otro de los ámbitos estudiados en paleontología es el crecimiento y desarrollo del Homo heidelbergensis, estudiado a partir de los restos óseos encontrados en Atapuerca. Pues dentro de paleontología, otras de las cosas que estudiamos es el crecimiento y desarrollo, o la evolución del patrón de crecimiento y desarrollo que nos caracteriza como humanos, ¿no? Si hay algo, un rasgo, una adaptación que entre las muchas que nos pueden definir como seres humanos, una de ellas es el largo periodo de crecimiento y desarrollo que presentamos. Entre los primates vivientes somos los únicos que presentamos un largo periodo de crecimiento y desarrollo, estamos durante mucho tiempo creciendo. Esto tiene una serie de implicaciones sociales y culturales, porque se dice que ese largo periodo de crecimiento y desarrollo pues, es por lo que hace que seamos tan sociales, que pudiese aparecer la cultura y demás. Por tanto, en paleoantropología, uno de los aspectos importantes hoy en día es saber cuándo este modelo de crecimiento y desarrollo apareció. Hay muchos estudios de cuándo pudo haber aparecido nuestro periodo de crecimiento y desarrollo, pero la mayoría de ellos están basados en dientes. Por suerte, aquí en Burgos, en el yacimiento de la cima de los huesos, tenemos un montón de huesos inmaduros que nos permiten abordar este tipo de estudios desde una perspectiva distinta. Es por eso que estamos estudiando la evolución de nuestro patrón de crecimiento y desarrollo a partir de los huesos largos de los niños o de los individuos inmaduros, es decir, que no han acabado de crecer
de esta especie fósil como es Homo heidelbergensis. Es importante destacar que estos descubrimientos no serían posibles sin la existencia en el laboratorio de una importante colección de comparativa. Se trata de colecciones con restos humanos y de animales más actuales que permiten comparar huesos homólogos de especies y tiempos diferentes y trazar las líneas evolutivas entre ambos. En el laboratorio de paleontología se siguen otras líneas de investigación relacionadas con el ser humano que precisan de tecnologías actuales para su estudio. Una de esas técnicas es la reconstrucción virtual, que permite, gracias a la informática, la reconstrucción de huesos que por su carácter de fósil se encuentran muy fragmentados e incluso incompletos en muchas ocasiones. Lo que hacemos en este laboratorio con los restos humanos de la sima de los huesos, y gracias a que tenemos un TAC en la Universidad de Burgos, pues es hacer la reconstrucción virtual, porque realmente como son restos arqueológicos y aunque están en muy buen estado de conservación, pues normalmente no están enteros. Para que veáis un poquito un ejemplo, aquí tenemos parte de una pelvis de la que se ha recuperado lo que es el sacro, el coxal y el pubis. A través de esto podemos hacer una reconstrucción virtual de toda una pelvis. Primero pasamos a reconstruir lo que nos falta del sacro y luego ya, una vez que tenemos una parte completa, pues le vamos añadiendo datos. El espejo de este lado lo ponemos para este otro y así ya tenemos todo lo que es la parte de atrás de la pelvis. Y luego simplemente ya es unirle un trozo más, que sería el acetábulo y un pubis. Y con eso tenemos una pelvis completa. Y aquí tenéis una peliculilla de cómo sería la reconstrucción dinámica. También, y gracias a la tomografía axial computarizada, se estudian los huesos largos, lo que permite obtener datos sobre la fortaleza de los mismos. También lo que nos dedicamos y para hacer los estudios más específicos de huesos largos, y gracias al TAC también podemos recoger este tipo de imágenes. Este es un número, es el hueso del brazo, lo introducimos en el TAC y lo que nos sale son esta serie de imágenes. A través de esas secciones nos damos cuenta que lo que son los huesos de la sima de los huesos tienen muchísima más cantidad de hueso que los de humano moderno. Indican unos huesos bastante más resistentes que los nuestros a las cargas. Además, se siguen líneas de investigación relacionados con los carnívoros pleistocenos, en concreto de los osos de las cavernas, que también utilizan técnicas como el TAC o el sistema de prototipado por sinterizado láser para poder trabajar con réplicas perfectas de fósiles. Yo lo que estoy estudiando no se puede estudiar si no son con estas técnicas, porque tendríamos que estar cortando los fósiles para poder tener acceso a ciertas morfologías, como es el cerebro. Entonces podemos tener luego copias de esos cerebros, cómo son estos cerebros, cómo se tenían el olfato, qué significa que tengan esta parte de aquí, unos senos frontales más o menos desarrollados, y sobre todo ciertos grosores que o cortamos los cráneos o no podríamos tener acceso a ellos. Estas investigaciones nos están ayudando muchísimo también a ver o ayudarnos en cuanto a la biocronología. Estamos viendo que hay ciertas especies de los osos de las cavernas que tienen unos rasgos típicos que no los tienen sus antepasados o sus predecesores. Y todo ello, como os digo, mediante tomografía, que gracias a ella podemos ir reconstruyendo tanto las partes visibles, lo que nos ha quedado en el cráneo, como partes que no existen, y vamos conformando todo lo que es el modelo de la cavidad cerebral. Por otro lado, se realizan estudios que tienen que ver con el ecosistema de los yacimientos, investigaciones en el ámbito de la geología que buscan relacionar restos geológicos con la actividad que realizaban los hombres prehistóricos. Dentro del Laboratorio de Evolución Humana, del área de paleontología, aquí en la UBU, otra de las líneas de investigación que llevamos a cabo o que desarrollamos es el estudio de las condiciones paleoambientales de los distintos yacimientos que investigamos. Nuestro trabajo suele ser, dentro de estos yacimientos o alrededor de estos, muestrear registro sedimentario, normalmente, que pueden ser los mismos materiales arqueológicos que están depositados en el yacimiento y que los arqueólogos excavan, o pueden ser sedimentos que están en las inmediaciones de los yacimientos, como pueden ser antiguos sedimentos lacustres, marinos, fluviales, ¿sí? Y buscar en ellos también indicadores tanto de la actividad antrópica
como de los cambios ambientales que se dieron cuando los humanos estaban habitando en estos yacimientos. Lo que solemos hacer es muestrear el registro arqueológico. Para eso solemos coger unas muestras inalteradas del sedimento, de la secuencia estratigráfica del yacimiento. Hacemos preparaciones de láminas delgadas, como esta que veis aquí, de los sedimentos que contienen los restos arqueológicos, ¿sí? Y a partir de esto, conjuntamente con otras analíticas, se hace un estudio petrológico en el que se intentan identificar y caracterizar los distintos niveles arqueológicos. Los niveles de hoguera, de ocupación, saber si hay restos de las actividades que hacían en el yacimiento, como comer, preparar la comida, hacer cerámica, etcétera, etcétera. Fuera del yacimiento, lo que solemos hacer es buscar registro sedimentario para la época de interés, y lo que solemos hacer es utilizar distintas técnicas de cartografía y caracterización de esos sedimentos en el campo, y en el caso de que sea posible, extraer testigos que pueden estar cogidos desde afloramientos o mediante sondeos, como es el caso, y estudiarlos para obtener inferencias de los distintos procesos sedimentarios que dieron lugar al acúmulo de estos sedimentos, sus controles paleoambientales y climáticos, ¿sí? O restos de la actividad que el ser humano hizo sobre esos sedimentos. Para la realización de los distintos estudios, en el Laboratorio de Evolución Humana disponen de diferentes herramientas. El microscopio electrónico de barrido y el de focal láser permiten estudiar las superficies, por ejemplo, de los dientes, y obtener así datos sobre el crecimiento de los niños prehistóricos. Entre las herramientas que disponemos aquí en el Laboratorio de Paleontología para realizar los estudios de evolución humana, tenemos un microscopio electrónico de barrido que tiene unas características especiales y que nos permite trabajar con huesos. Una de las condiciones que tienes para trabajar con microscopios electrónicos es que la muestra tiene que estar en vacío, o sea, no puede haber nada de aire dentro, y normalmente tienes que metalizar las muestras. Aquí tenemos la suerte de contar con un microscopio electrónico que te permite trabajar en condiciones de bajo vacío y con muestras al natural, es decir, no necesitamos metalizar, con lo cual nos ahorramos muchos pasos en este proceso para poder estudiar cosas en el microscopio electrónico. Como ejemplo de los materiales que estudiamos, aquí tenéis una fotografía de una microscopía hecha en un diente, que lo que hicimos aquí era intentar estudiar un poco el desarrollo dental. Vemos que tiene como, esto sería el mismo diente pero cogido con más aumento. Esos son unas rayas que reciben el nombre de perequimata, y que contando el número de esas perequimata que tenemos en el diente podremos saber más o menos cuánto tiempo tardó en formarse. Pues aquí lo estamos aplicando tanto en dientes como en huesos largos, aunque aquí el ejemplo que estamos viendo es de un diente. Además del microscopio electrónico de barrido, también tenemos un microscopio con focal láser, con el que los tipos de estudios o los resultados que obtenemos son un poco distintos al del primer microscopio que hemos hablado, pero complementarios. Igual que con el microscopio electrónico, por ejemplo, contábamos líneas, este microscopio nos permite hacer unos perfiles donde vamos midiendo qué zonas son más profundas, qué zonas son más rugosas, más lisas. Entonces la imagen que te da es una representación de lo que el microscopio está leyendo. Es un microscopio que tiene muchísimas aplicaciones en el campo de la arqueopaleontología, por ejemplo para estudiar esos dientes o superficies óseas o marcas de corte, por ejemplo, es algo rápido y que te da una idea enseguida de lo que tienes y con lo que tú puedes medir. Otro equipo empleado por los paleontólogos es el de tomografía axial computarizada. Bueno, este es el equipo de tomografía axial computarizada de la Universidad de Burgos. Tenemos dos líneas principales de trabajo. Una es con restos arqueológicos, lo que estamos viendo ahora mismo es una réplica del cráneo 5 de Atapuerca, y la otra línea de trabajo suele ser trabajo industrial. Básicamente lo que hacemos con el equipo de tomografía es, como vemos ahora mismo, o una radiografía completa del elemento o una serie de cortes para analizar el interior de esa tomografía. Una vez que hemos obtenido la radiografía completa del elemento, lo que vamos a estudiar es qué parte queremos tomografiar para analizar pues, defectos o zonas que queremos analizar. En este caso, que es el cráneo, lo que vamos a hacer es un corte inicial a esta altura y luego una serie de cortes a una distancia muy pequeñita, como 1/10 de milímetro cada una de ellas, para estudiar cómo ha ido la porosidad en esas determinadas zonas. Ahora está funcionando el proceso de tomografía como tal. Entonces lo que estamos haciendo es una pieza que teníamos en el interior del cráneo, la estamos girando y cada medio grado estamos haciendo una radiografía. Lo que vemos ahora mismo solamente es la recopilación de la información de esas radiografías.
¿El objetivo cuál es? Que al final de haber dado una vuelta completa, de haber hecho esos 720 cortes, tengamos una imagen completa de ese corte que hemos realizado en el cráneo. Esta zona marcada en azul son los distintos cortes que hemos realizado ahora mismo al cráneo. Entonces, después de haber hecho todas las radiografías, lo que al final tenemos es este resultado. El TAC permite obtener imágenes digitales de los fósiles, tanto del exterior como del interior, lo que facilita la realización de estudios sin necesidad de destruir los restos. Y lo que nos sirve a nosotros es para poder hacer estudios a los fósiles de la cima de los huesos y de otros yacimientos arqueológicos. Para ello, lo que hay que hacer es introducir al fósil o al resto en esta cámara y lo vamos girando para poder verlo en la posición en la que realmente estemos seguros que es. En el caso de un cráneo, el plano que queremos ver siempre es el plano de Frankfurt. El plano de Frankfurt es un plano estándar para comparar los cráneos entre ellos. Entonces, se tiene que colocar al cráneo desde un punto que marque un plano entre la línea más baja de la órbita y el punto más alto del oído, para así poder comparar nuestro cráneo con los de otros restos fósiles del mundo. En ocasiones, el estudio de las diferentes disciplinas precisa la realización de reproducciones que puedan manipularse con facilidad y sin que el original sufra deterioro. Para estudiar muchos de los fósiles necesitamos hacer réplicas. Normalmente, y hasta hace poco tiempo, pues las réplicas consistían en tomar el original, como es por ejemplo este cráneo de lobo, y como ven incluirlo en una resina, de forma que conseguíamos hacer un negativo de este cráneo. Eso requería pues tapar todos los agujeros, todos los poros, todos los forámenes, para que en fin la resina no se colara por el interior. Luego bueno, pues esas réplicas se pintan y bueno, pues quedan bastante bien, porque estas resinas son de muy alta resolución. Hoy día, para digamos solucionar este problema de las réplicas cuando no están los originales bien conservados y son muy delicados, pues se puede recurrir a las técnicas de prototipado rápido, que consiste en coger el original, realizar un modelo digital en 3 dimensiones, que puede ser bien un TAC o bien un escáner de superficie, y ese modelo 3D, una vez que lo tienes en el ordenador, pasarlo a una máquina que, digamos, hace la réplica en algún material concreto. Otra técnica para la obtención de réplicas de fósiles es el sinterizado, realizado a partir de las imágenes digitales obtenidas mediante la tomografía. Este es el equipo de sinterizado láser de la Universidad de Burgos. Con él básicamente tenemos 2 líneas de trabajo también, una que va a ser reproducción de restos arqueológicos y otra prototipos de líneas industriales. La fabricación de ambos utiliza un polvo muy finito de una poliamida de 2 micras de grosor. El polvo que veíamos que venía de aquellos depósitos y llega a esta alimentación va a ir distribuyéndose sobre esta superficie con el racor que tenemos aquí. Lo que va a ir haciendo es dejar una capa muy fina de polvo y sobre esa capa va a incidir el láser, que va a solidificar aquellas capas que nos interesan. A continuación, esta plataforma va a bajar un poquito, 1,5 de milímetro, se va a cargar el racor otra vez de polvo y va a volver a dar otra pasada. Cuando el trabajo va finalizado, no se va a encontrar en esta superficie, sino se va a encontrar en esta cuba de trabajo. Esa es la capacidad máxima que vamos a tener para trabajar en el sinterizado. Las piezas salen así, embozadas. Hay polvo y hay zona física. Ya hemos limpiado la pieza después de aplicar aire comprimido. Para mejorar la superficie de la pieza que hemos sinterizado, vamos a aplicar un sistema de vibrado. Simplemente es una colocación de piezas. Con esto ya hemos terminado el proceso de sinterizado y habrá que llevarlo a los restauradores para el proceso de pintado y envejecimiento. Bueno, pues una vez que hemos construido las piezas mediante el sinterizado, obtenemos una réplica, yo me atrevería a decir, de altísima resolución. Es más, me atrevería a decir que ni siquiera es una réplica, yo le llamaría un original construido en otro material, porque esta técnica lo que nos permite es reproducir
perfectamente todos los detalles de la pieza original. Copias de altísima calidad que reproducen a tamaño completo o a escala tanto el exterior como el interior de los fósiles y que una vez pintadas resultan prácticamente idénticas al original.